vemos también en el resto del tratamiento de Santo Tomás sobre la caridad cómo impacta su definición de la caridad como amistad. Por ejemplo, la enseñanza de la caridad como forma de las virtudes, que no implica que la caridad sea la esencia o el ejemplar, es decir, no hay una causalidad formal de la caridad sobre las otras virtudes, sino que al dirigirlas a su fin, se dice que las informa, porque en teología moral el fin hace de forma. El fin es la bienaventuranza, es la amistad o el desarrollo de esa amistad con Dios. Como la caridad dirige todos los otros actos, así tenemos en 1 Corintios 13, por ejemplo, la caridad es servicial, la caridad es paciente, la caridad se alegra en la verdad, etc. Nosotros vemos cómo la caridad impulsa en cada uno de los ámbitos, cada uno de los actos de la moral, impulsa hacia Dios, impulsa hacia la bienaventuranza, hacia el desarrollo de esta amistad. Vemos también su manera de plantear la perfección de la caridad. La caridad es más perfecta cuanto más permanente es la convivencia, cuanto más permanente es esa sintonía, esa unión de voluntades, ese acto que se realiza juntos. La caridad también, como amistad, también impacta sobre el objeto, qué es lo que amamos cuando amamos con caridad. Lo que amamos es el fundamento de esta amistad, que es la bienaventuranza. Siempre que amamos con caridad, y la manera de discernir si estamos amando con caridad, es si amamos la bienaventuranza, si amamos la comunicación de la bienaventuranza. La comunicación de la bienaventuranza, de esa vida de Dios, es algo que se desarrolla y por eso el que ama con caridad ama ese desarrollo. Como es una amistad, no ama en primer lugar para sí. Como nosotros, cuando estamos con un amigo o una amiga, no estamos con esa persona en primer lugar para nosotros, para obtener nosotros un beneficio. Nosotros estamos allí pensando y buscando el bien de la persona que amamos. Eso es lo propio del amor de amistad. Ese amor de amistad con Dios es imposible para nosotros sin un don especial de Dios. Por eso la amistad es un don. La amistad con Dios es un don que Él nos da. Nosotros entonces, por este don, podemos querer la bienaventuranza para Dios. Querer que la bienaventuranza se comunique, se llegue a todos los que están abiertos a ella. Amamos que esta vida se derrame. Amamos que esta fuente brote siempre y que moje y que impregne a todas las personas llamadas a recibir esta amistad, esta bienaventuranza. Entonces, en primer lugar, amamos a Dios como principio y causa de esta bienaventuranza. Ahora, es imposible amar a otro y amar un bien para el otro que para nosotros no es un bien. Nosotros, para poder amar un bien para otro, ese bien tiene que también ser algo bueno para nosotros. Y entonces es imposible amar la bienaventuranza para otros sin amarla también para nosotros. Esto no implica egoísmo, porque el orden es primero Dios, primero el amigo, en este caso Dios, y después nosotros. Estos dos amores van juntos. Nosotros al amar al prójimo, ¿por qué lo amamos? Y lo podemos amar por muchos motivos. Pero el motivo más perfecto, el motivo más rico, que más nos une a Él, es cuando lo amamos para que Él también se haga partícipe de la bienaventuranza. Que Él también goce de esta plenitud que se encuentra en Dios. Y esto se pone de manifiesto en particular cuando nosotros tenemos que renunciar a algo por amor. Y así,
como el prójimo puede recibir más de la bienaventuranza que nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo puede recibir de la bienaventuranza un efecto a la medida de nuestro cuerpo, un efecto corporal, un efecto físico que impacta sobre nuestras pasiones, nuestros sentimientos, un bienestar que tendrá nuestro cuerpo en el cielo, que tuvo Cristo el día de su resurrección o el de su transfiguración, y que algunos por momentos han experimentado, al menos un atisbo de lo que será. Pero es mucho más grande la participación de esta bienaventuranza en las almas de nuestros prójimos. Y por eso nosotros somos capaces, por amor de caridad, por amor de bienaventuranza, de renunciar a bienes de nuestro cuerpo, incluso el bien más grande de nuestra vida, que es la vida en la cual el cuerpo está unido al alma, incluso renunciar a la propia vida por amor al prójimo, por su bien espiritual, por la comunicación de la bienaventuranza en él. Esta renuncia, una renuncia que no le hace daño a nuestra alma y no le hace daño a Dios, es decir, si esa renuncia a nuestra vida no es algo contrario a Dios. Así entonces vemos el orden del amor, que es Dios, nuestra alma, el alma del prójimo y nuestro cuerpo, el orden fundamental de la caridad, basado justamente en la definición de amistad de Santo Tomás. Muchas otras cosas se pueden plantear sobre el impacto de esta definición de la caridad en Santo Tomás. Simplemente me refiero a una más, que es los dones del Espíritu Santo. La caridad y los dones del Espíritu Santo permiten, por así decir, ser dóciles al influjo, al soplo del Espíritu Santo, a las gracias como mociones. Esta enseñanza que Santo Tomás, en la primera parte de la segunda parte de la Suma, es el primero en desarrollar, basándose también en un texto de la Ética Eudemo de Aristóteles. Puede plantear que Dios mueve en el universo todas las cosas e incluso en el orden espiritual, en el orden de los movimientos del alma. Pero entonces, tanto la caridad como los dones del Espíritu Santo, que solamente recibimos cuando tenemos la caridad, nos permiten ser impulsados con nuestra cooperación por el Espíritu Santo y obrar no solo de manera humana, dice Santo Tomás, sino al modo divino. Obrar de una manera en que nuestros actos están impregnados de la presencia del Espíritu Santo y sin dejar de ser humanos nos exceden y nos sorprenden a nosotros mismos y también a los demás, porque hay algo más de la presencia del Espíritu Santo en esos actos, hecho posible justamente por este don de la amistad que Él nos hace.